Eh, Quisiera preguntarle a la doctora Susi acerca de los juegos reducidos, lo que ella denomina small-sided games, que parece ser que juega un papel importante en el modelo que ella presentó, uno de los dos modelos que presentó. Si nos pudiera explicar los small-sided games. Yeah. So the way we would use small-sided games would, for pedagogical purpose, would be to ensure that it's not just, for example, if you're playing es algo, si se está jugando fútbol, se juega fútbol 4 contra 4 y no hay ninguna otra pregunta que se hace. Lo que haríamos es dar un foco específico sobre principios del juego para crear un juego de pensamiento en asociación con esto. Por ejemplo, vieron el hecho de retener la posesión del balón. Podríamos tener otro que sea sobre crear espacios, cómo crear espacios en ese juego, y ese sería el foco que le daríamos en términos de evaluación y el éxito de este juego. Now I would like to give the microphone to Dr. Se menciona que en el programa AFI-SADIS tiene una cobertura de más de 500 personas que entrenan 2 horas por semana. ¿Esta cobertura es anual? ¿A cuántos municipios de Costa Rica llegan? ¿Por cuánto tiempo las personas duran en el programa? ¿Y cuenta con una evaluación del programa para saber el impacto entre ciudades, familiares y las mismas personas discapacitadas? Bueno, primero quiero que se enmarquen dentro del contexto de Costa Rica. Y Costa Rica no tiene, digamos, bueno, el programa FISADIS, que es el que dirijo yo ahorita en estos momentos, cuenta con recursos de la misma universidad y es un proyecto de extensión. Extensión significa que es un proyecto dirigido hacia la comunidad y específicamente dirigido hacia personas con discapacidad. Entonces, nosotros no tenemos, digamos, ahorita datos de cuántas personas a nivel nacional han sido beneficiadas con las capacitaciones que hemos dado nosotros en todo el país. Todo el país hemos ido a capacitar a profesores de educación física para que ellos sean los que ejecuten y desarrollen los programas. Lamentablemente no tenemos todavía un dato sobre eso, pero vamos a ver qué podemos hacer, porque todo el país ha sido capacitado en eso. Pero sí tenemos datos en cuanto a que nosotros como proyecto de la misma universidad hemos beneficiado a más de 500 personas, como les dije, y cómo ellos cómo tanto, no solo los niños, sino también las familias han sido beneficiadas con el programa. Nos falta, hemos querido hacer ya 3 intentos en 3 diferentes instituciones, pero la voluntad política nos ha frenado las iniciativas para poder hacer otros proyectos similares en el país. No sé si contesté la pregunta, pero si está por aquí la persona que la hizo, que me lo indique. Ok. Un poquito más fuerte, Carolina, porque no se escucha. Sí. Sí, lógicamente nosotros, digamos que indirectamente estamos hablando de tal vez de más personas cubiertas, pero como no tenemos los datos, porque como por ejemplo, hemos tenido capacitaciones donde hemos tenido a 80 o a 100 personas, profesores de educación física que han estado ahí. Y digamos, no todos hasta, bueno, ahora con el asunto de las redes sociales, nos dicen, mira, profesora, pudimos hacer estos ejercicios, estamos implementando esto, y me explico. Pero hasta ahora sería importante el poder iniciar un proceso de evaluación para ver a cuántos niños nosotros indirectamente estamos abarcando, ¿verdad? Porque sería muy importante para saberlo. Y no solo a nivel de Costa Rica, sino también lo hacemos a nivel de Centroamérica.
como les mencioné antes, a nivel de los proyectos, de los congresos que hacemos en Centroamérica y que nosotros, una parte de nosotros organizamos, hemos también hecho nuestras jornadas de discapacidad. Entonces, dentro de esos congresos hay jornadas de discapacidad y se ven indirectamente igual, abarcamos también mucho la población centroamericana. Muchas gracias, doctora. Vamos a darle ahora la palabra al profesor Antonio Fraile. Él ha escogido 2 preguntas que le parece que sintetizan las demás, que las reúnen y que a través de ellas puede expandirse. ¿Cree usted que el pasar de un modelo de práctica deportiva competitivo a un modelo recreativo sea necesario permear la formación docente en las universidades? Esto con el fin de que desde la academia se cambie la perspectiva de competencias. No, de competitividad. De competiciones. ¿Y cómo cree usted que se pueda implementar este sistema de trabajo en Colombia, donde no existen docentes de educación física en la básica primaria del sector oficial? ¿Ya? ¿Ahí están las 2 ya? Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Yo voy a intentar contestar por mi experiencia. La primera, voy a empezar por abajo. A mí me parece un delito que se empiece la casa por el tejado. ¿Qué quiere decir? Que un país esté preocupado de las medallas, de los resultados, cuando no se potencia la educación física en la escuela. Por lo tanto, tenemos que llamar a la revolución, al cambio y a la concienciación política y social de que la educación física es una asignatura obligatoria que se imparta en la escuela con profesionales formados como 4 años, como está pasando en España actualmente, con una capacitación pedagógica, considerada una asignatura como el resto de las demás, tiene que tener la misma importancia que las matemáticas, que las ciencias naturales, que el inglés, que las nuevas tecnologías, etcétera. Y, por lo tanto, convencer a los padres que exijan que en los centros escolares se dote de esos profesionales y al Ministerio que dote económicamente de recursos a nivel de instalaciones y de materiales y de personal técnico para ese apoyo. Por lo tanto, invito a que el próximo congreso que se haga aquí sea empezar por abajo, que es vamos a empezar a establecer un modelo educativo, pedagógico, didáctico de un deporte escolar apoyado en una educación física escolar. Por lo tanto, los profesores de educación física tienen que estar bien formados y tienen que destinar dinero el gobierno para que haya esos profesionales. Segundo, contesto a la segunda pregunta. ¿Y eso cómo lo orientamos? ¿Hacia un modelo competitivo o hacia un modelo recreativo? Bien, seguramente habría que preguntar a la sociedad, ¿usted qué prefiere? ¿Ver en televisión cómo sus deportistas ganan medallas o usted tener la posibilidad de participar de forma activa en un proceso de formación personal y de desarrollo saludable de ejercicio físico? Eso exige también una pedagogía. Estamos acostumbrados por los mensajes televisivos hacia una sociedad de consumo. Para nosotros es mucho más cómodo ver las Olimpiadas cómo dan medallas que el implicarnos en una actividad deportiva. Por lo tanto, eso es un cambio también social y cultural que tiene que experimentar en general toda la población y especialmente los países latinoamericanos, donde tiene que haber una concienciación también de que el que tú participes es algo saludable para ti y el que otros ganen medallas o ganen millones en mi estado emocional, físico, cultural no supone ningún cambio. Yo tengo que mirar por mi formación personal, por mi desarrollo personal. Por lo tanto, tengo que reivindicar un modelo más recreativo. Por lo tanto, conclusión, exigir técnicos, profesionales que orienten una práctica hacia la recreación, hacia la ocupación del tiempo libre, hacia el ocio, pero activo, y que sirva también como un elemento beneficiable para nuestra salud. Menos televisión y más práctica. Muchas gracias, profesor. Para el profesor Brandao, 3 preguntas también que resumen un poco las demás. ¿Cómo es el plan de financiación de las Olimpiadas y cuáles son las estrategias para la obtención de recursos? Fíjense que él mencionó los fondos y eso puede ser un concepto interesante para nosotros.
¿Cómo gestionar y crear un mayor impacto para realizar un evento como las Olimpiadas Escolares Paralímpicas? Y ¿cómo acceden las personas con discapacidad y de escasos recursos que pretenden pertenecer a estos grupos deportivos si tenemos en cuenta que en muchos de ellos es necesario adquirir aparatos de tecnología para poder desarrollarse en el deporte? Bem, a realização da Olimpíada e Paralimpíada em Brasil é custeada com recurso privado e de governo. E está bem listo, um grande desenvolvimento e vai trazer para o Brasil muitas coisas que nós outros ainda não temos, como instalações e desenvolvimento de recursos tecnológicos e outras coisas. Quando se habla de como buscar recursos para fazer investimentos em Paralimpíadas escolares, Jogos escolares e investimento em la base, nós outros temos recurso de todos os jogos que acontecem em loterias de Brasil, 2% desses recursos, de toda a arrecadação, vai para deporte paralímpico e deporte olímpico. Então, qualquer jogo que tenha, se habla de jogos onde se pagam apostas, se 2% vai para deporte paralímpico e deporte olímpico. Quando me perguntam o que fazer para incrementar aqui ou em outro lugar, buscar recursos para fazer jogos escolares, e meu amigo falou aqui que temos, sim, que buscar desenvolver a base. Sem uma base escolar forte, não se tem nada arriba. Desta forma, por exemplo, em Colômbia, há muitos cassinos, muitos jogos. Por que não proponer que dê um percentual de qualquer jogo que aconteça em um cassino se vai para a educação? Para colocar, para poner esses recursos, investimentos em la educação escolar. Se qualquer pessoa, qualquer turista, qualquer pessoa que venha cá a ser um jogo, um percentual desse recurso se vai para a educação. E isto acontece em Brasil e nós outros estamos muito satisfeitos com recursos que advêm do jogo, que é uma coisa que qualquer pessoa pode participar. Desta forma, são propostas, são coisas que vêm a ajudar a um desenvolvimento das pessoas com discapacidade ou não, com financiamento que vem de jogos. Desta forma, eu creio que uma grande quantidade de recursos do Brasil vem dos jogos que acontecem das loterias em nosso país. Muchas gracias, profesor. Bien, para el profesor Aldo Cadena, ¿cuál es el componente pedagógico y metodológico del programa 40x40? ¿Cómo está articulado con la educación? Y si se confirma o se consolida el concepto de deporte formativo en este programa, ya que se ha venido presentando el deporte como un medio por el cual se llega a la consecución de logros deportivos y no a una formación integral. Bien, en el proyecto, pues básicamente lo que nosotros estamos direccionando es, desde luego, tener el deporte como un medio. Está en eso que nosotros en nuestro marco general no hablamos de deporte, nosotros hablamos de centro de interés y es el niño el que decide cuál es su centro de interés. Entonces, a él se le llevan
de las 27 ofertas que tenemos, desde fútbol hasta Ultimate, y él decide cuál es el que quiere entrar a determinar. Entonces es posible que él nos diga esgrima, o es posible que él nos diga béisbol, o es posible que él nos diga baloncesto o fútbol. Y en ese sentido utilizamos ese deporte que está incluso en ese centro de interés para desarrollarle a él esas habilidades en 3 sentidos específicos. En el primer sentido, en el desarrollo de valores o en el sentido educativo. Y cada uno de los formadores debe desarrollar en sus planes de clase un objetivo educativo, en todos los planes de clase, en la realidad. Un objetivo de orden motriz y un objetivo de orden específico de cada una de las disciplinas que el niño quiso aprender. Y ahí le damos el enfoque pedagógico de construcción y de modificación de ciudad. A nosotros en últimas no nos interesa si el niño es deportista o no, pero como consecuencia sí lo hemos obtenido, como consecuencia de un trabajo periódico, porque ellos están desarrollando 2 sesiones a la semana, cada sesión de ellas de 2 horas, y por supuesto con ese ejercicio que hacen periódicamente, pues van a tener algunos resultados en el orden deportivo. Gracias. El siguiente tema es acerca de si hay alguna inclusión de niños con necesidades educativas especiales, que si hay una oportunidad de práctica para las personas con discapacidad y si han contratado instructores que tengan un poco de práctica en esto y si han invitado deportistas del sistema paralímpico. Sí, efectivamente, pues la política, como lo expresábamos en la presentación, es una política incluyente, donde no se permita la segregación y donde haya la participación de todos los niños. Tenemos instituciones que de una u otra forma están, esas instituciones especializadas con atención a niños en condición de discapacidad, y ahí tenemos unos grupos focalizados y lo estamos trabajando. Pero en la gran mayoría, donde tenemos niños en condición de discapacidad, estamos haciendo la integración de esos niños a los demás niños. Entonces estamos haciendo la inclusión de esos niños a ese centro de interés que quieran. Y miren lo particular, hay niños que tenemos nosotros en el programa que tienen displasia, que los niños que no tienen movilidad, cuadriplegia, tuplegia, y quieren entrar a fútbol. Y son niños que están ahí en el programa, que les hacemos una preparación importante y los estamos atendiendo como cualquier otro de los niños del programa. Tan es así que también en el programa tenemos docentes que están en condición de discapacidad. En este momento tenemos uno que es campeón paraolímpico en tenis de mesa y él está direccionando unos centros de interés en tenis de mesa. Y hay una pregunta relacionada con la capacitación de ellos, de estos deportistas que llegan a participar. La pregunta está pues básicamente enfocada y es que hay una intervención allí donde nosotros decimos que hay deportistas que hacen parte del programa. Los deportistas que hacen parte del programa es una estrategia que hemos ubicado de la siguiente forma. Son deportistas de alto rendimiento que representan a Bogotá, pero ellos no están como formadores, ellos están incluidos como monitores en el programa y están distribuidos esos monitores en diferentes instituciones educativas y van a la institución educativa y muestran su vida, cómo fue que consiguieron ser ellos deportistas de alto rendimiento, cómo obtuvieron su medalla, de dónde vinieron, qué tuvieron que hacer y son el ejemplo de esos niños para que ellos tomen esa opción y sigan como esa ruta que el ejemplo que está dado por cada uno de ellos, pero no están dedicados ellos específicamente en la formación de los niños. Es una estrategia, en este momento tenemos 74 monitores que están distribuidos y entonces va el campeón de esgrima y hace una charla con los niños, les hace un taller y eso está direccionado de esa forma. Bueno, gracias. Entonces con esto damos por terminado la sesión de preguntas. Esperamos que haya sido muy satisfactoria esta mañana y nos vemos a las 2 de la tarde después del almuerzo. Muchas gracias, profesores, muy amables.